buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición de su noticiero 24 horas en esta jornada de jueves 14 de noviembre y tenemos mucha información como siempre para compartir con todos ustedes. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mariel. Es un gusto estar nuevamente en sus pantallas. Comenzamos con este resumen completo de la actualidad noticiosa. Bienvenidos. A continuación les presentamos nuestros titulares. Estocada final a las intenciones de reelección de Morales. El TCP volvió a fallar en contra del expresidente. Esta vez le quitó el mando del MAS y se lo entregará a Arce. ¿Es el fin de la historia? Desconocen la nueva resolución del TCP. En el habitual estilo de levismo, se desconoció otra resolución del Constitucional. Es el segundo fallo del organismo contra Morales. Comenzó el desvance de Comunidad Ciudadana. Rodrigo Paz, senador por Comunidad Ciudadana, decidió alejarse de Carlos Mesa y reagruparse con algunos nuevos y viejos conocidos. Otros seguirán su camino. A la casa de Santos y Quintana, la policía los busca en La Paz y Santa Cruz. Ponciano Santos se declaró en la clandestinidad. Quintana no dejó rastros. Hay orden de captura contra ambos. Los imputarán por terrorismo. Claros y Cucho ya están tras las rejas. En la casa del dirigente potosino encontraron armas y munición de guerra. Libre importación y venta de carburantes no era lo que esperaban. Importar carburantes no es tan fácil como se creía. Los empresarios ponen sus reparos. 5 años de la masacre de Sacaba y Guayani. La asunción al mando de Áñez se salió con sangre. Los juicios por estos hechos prosiguen en la justicia. En noticias internacionales, en Argentina van con todo contra la señora K. Está inhabilitada para volver a presidir el país. Trump organiza su gabinete y nomina a sus allegados. Los empresarios, el gobierno y el diésel. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En las horas precedentes, el gobierno aprobó un decreto que autoriza a los empresarios privados la importación y comercialización directa en el mercado interno de diésel y gasolinas por un año. El decreto señala textual: autorizar de manera excepcional a personas naturales o jurídicas privadas la importación de diésel y gasolinas para su comercialización en el mercado interno. Una vez conocida la disposición, algunos empresarios del agro cruceño celebraron como una victoria la determinación, como un haber logrado arrancarle al gobierno un decreto que habían exigido hace mucho y que ahora se plasmaba en realidad. Pero hay motivos para celebrar. ¿Cuáles son los retos a salvar? ¿Son los contras más que los pros? Habrá que señalar algunos aspectos para mostrar la realidad del asunto. Primero, para comprar diésel se requieren dólares que no existen en el mercado interno. Sectores como el farmacéutico, el importador legal e ilegal, el mismo industrial, no tienen. Hacer compras desde Bolivia es casi imposible. Sin embargo, es posible que empresarios cuenten con la moneda estadounidense una vez que prefirieron dejar sus recursos en el extranjero. El segundo tema en cuestión es que el gobierno nacional, como dispone el decreto de referencia, seguirá importando diésel y otras gasolinas y venderá a precio subsidiado. En otras palabras, comprará caro y venderá barato, constituyéndose en un competidor de mercado difícil de vencer. El gobierno, según los voceros del área, compra cada litro de diésel en $1. En promedio, el litro del diésel en toda Sudamérica es de $1.50. Como se sabe, el litro de gasolina de diésel es de 3 bolivianos con 72 centavos. Es decir, que vende el carburante a menos de $0.50. Solo en los últimos años, en promedio, se gastaron $2.000 millones en este rubro.
Es posible que muchos empresarios digan que comprarán diésel para su empleo en el área específica de su producción, lo que encarecerá su actividad. La diferencia que resulte de lo que paguen de más en relación al diésel barato que ahora reciben podría volverlos menos competitivos. Sin embargo, no perderán porque trasladarán al cliente, al usuario, el monto del excedente del costo de su producción. Otro aspecto a tomar en cuenta es que ya no podrán adquirir diésel subvencionado y menos venderlo en el mercado nacional. Según expertos, el precio del diésel en el mercado internacional, en el mercado de Sao Paulo, es de $1.17, a lo que se debe agregar el costo del transporte hasta la frontera, que es de $0.14 por litro, más el transporte de la frontera de Santa Cruz, que es de 40 centavos de dólar por litro. La adición de esos precios da por resultado un precio final de $1.71 por litro. Casi 18 bolivianos si se toma como referencia el mercado paralelo. Entonces, no todas son buenas noticias, entonces no hay mucho que celebrar y todavía sigue cuesta arriba, sobre todo para los empresarios cruceños, el adquirir este producto. Con todo, habrá que ver cómo responden a esta situación nueva que se ha planteado. Este es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos ahora con la información más importante y que ha generado bastantes repercusiones en el ámbito político. El Tribunal Constitucional valida el Congreso del Movimiento al Socialismo realizado en la Ciudad del Alto y a Grover García como presidente del instrumento político. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió este jueves una sentencia en la que reconoce el Congreso del Movimiento al Socialismo que se desarrolló en mayo de este año en la Ciudad del Alto, en el que Grover García fue elegido como presidente del partido político. La Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 0776/2024 S4, en la que validó el Congreso alteño y desconoció la reunión política de Evo Morales que se llevó adelante en Laucaeñe en 2023. Además, el Constitucional no reconoce al dirigente cocalero y expresidente como jefe del movimiento al socialismo, ya que su elección fue resultado de un congreso anulado. Desde junio pasado, la dirigencia del Movimiento al Socialismo solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie sobre la legalidad del Congreso que se desarrolló entre el 3 y el 5 de mayo de acuerdo con el Estatuto Interno y el cumplimiento de la Ley 1096 de Organizaciones Sociales. En el evento político convocado por el Pacto de Unidad en la urbe alteña, el dirigente campesino Grover García fue electo como presidente del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos. Como vicepresidenta, Julia Ramos de la Federación Departamental de Mujeres Barberina Sisa de Tarija, además de Fidel Surco. El Tribunal Supremo Electoral informó que aguardará la notificación oficial para pronunciarse sobre el tema. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, recordó la pasada jornada que el plazo para que todas las organizaciones políticas renueven sus directivas y adecúen sus estatutos vence el próximo 20 de diciembre en cumplimiento de la resolución del Tribunal Supremo Electoral 0314/2024 emitida en septiembre pasado. Según Tawichi, el Tribunal Supremo Electoral extendió el plazo para la renovación de directivas en 6 ocasiones y esta última extensión es de carácter conminatorio. Las organizaciones que no cumplan con la disposición antes del 20 de diciembre podrán ser sancionadas conforme a la normativa vigente. La renovación de directivas y actualización de estatutos establecida en la Ley 1096 es un requisito previo para las organizaciones políticas en el marco de las elecciones nacionales previstas para 2025. Y como ha sucedido anteriormente, como ha también acontecido con algunas otras resoluciones que le son contrarias, el mismo ha dicho no sirve, no tiene validez, seguimos adelante, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjese usted que hasta el Tribunal Supremo Electoral, que es un poder en sí mismo, está reconociendo todas las resoluciones de este Tribunal Constitucional. No le queda de otra, porque fíjense ustedes que si vamos a desconocer las resoluciones de los que están actualmente en estos cargos, se produciría un caos jurídico, ¿no es cierto? Porque están firmando resoluciones, fallos, en fin. Así que, ¿qué le va a quedar al levismo?
al final acatar nomás estos fallos. Con todo, está la posición que se ha marcado luego de conocer esta determinación. Que el día de hoy han sacado en Sucre los ex magistrados autoprorrogados buscando reconocer a un congreso falso, trucho, en la ciudad del Alto llamado Arcista. Pero a este documento, la Constitución Política del Estado lo dice en su artículo 122, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no le competen, así como los actos de las que ejerzan jurisdicción o potestad que no emanen en la ley. Estos autoprorrogados que firmaron este documento, que sacaron este documento, cesaron sus funciones y sus acciones por Constitución, quedan nulos de pleno derecho. De una dictadura, terrorismo de Estado del gobierno de Luis Arce, ahora ejecutan una dictadura judicial sacando resoluciones contrarias a la Constitución Política de Estado. Nuevamente ratificamos nuestra posición. Tenemos que organizarnos 3 veces mejor de lo que nos hemos organizado hace meses o hace años. Nuevamente, hermanas y hermanos, valentía, fortaleza. Si Dios está con nosotros, con los humildes, con los pobres, ¿quién contra nosotros? En otro tema, se ha conocido que Rodrigo Paz se aleja de Carlos Mesa y se apunta a la denominada unidad disputada. Recordemos que el exalcalde se mantuvo en la alianza con Carlos Mesa en 2020 porque logró, gracias a esto, un curul de senador con el que está ahora recorriendo el país. El exalcalde de Tarija y primer senador por Tarija de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, ha decidido emprender la aventura por su cuenta en lo que son los primeros movimientos políticos para abrir espacios de cara a las elecciones 2025. La pasada jornada, su partido Primero a la Gente, de ámbito departamental en Tarija, aunque sin representación en ninguna institución, participó del evento Unidad Disputada, junto a los partidos como Cambio 25, MNR, Una Bolivia de Otro Modo, Albús, Partido Liberal Boliviano y Unidad Nacional, bajo la coordinación del diputado Miguel Roca. En el encuentro, entre otras cosas, se anunció la aprobación y adopción oficial de una aplicación que permitirá hacer una primaria abierta entre los aspirantes a presidentes. En el encuentro, sin embargo, estuvieron ausentes algunos de los principales protagonistas de la oposición de los últimos años, como la Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, los partidos cruceños de Creemos y Demócratas o Manfred Reyes Villa, quien ya había señalado que no pretende buscar alianzas. La carrera política de Rodrigo Paz Pereira es extensa. Empezó al amparo de su padre Jaime Paz Zamora, ganando la circunscripción uninominal en Tarija en la gestión 2002 y también en 2005. En 2009 llegó a Tarija para ser durante 5 años el presidente del Consejo Municipal del Cercado en la gestión de Óscar Montes, quien le dio el testigo para erigirse alcalde en 2015 y con quien no tardó en protagonizar una cruenta batalla política. Aunque prometió buscar la reelección en la alcaldía en 2020, se abrió una ventana de oportunidad para salir rumbo a La Paz como primer senador, pues fue con su partido el único que se quedó en la alianza luego de los resultados de 2019, ya que otros miembros optaron por unirse a Yanine Áñez en su proyecto Juntos, que acabó mal. Durante los primeros meses fue un activo dentro de Comunidad Ciudadana, pero poco a poco se fue apartando de los órganos de la dirección y no tardó en lanzar su propia campaña en solitario, con una propia estrategia en redes sociales. Y algunos otros ya se han desmarcado de Carlos Mesa hace tiempo. ¿Por qué? Porque Mesa, usted lo ha visto por ahí, ¿no es cierto?, liderando una oposición, siendo pieza clave en la política nacional. Aparece de tanto en tanto y de cuando en cuando. Se ha ido a reunir, sí, con Camacho, lo que demuestra su intención de seguir en la carrera política. Pero de ahí, ¿qué más está haciendo? Todo indica que se va a atomizar Comunidad Ciudadana y bueno, ahí van a comenzar los problemas, el desbande, como se suele decir en términos políticos. Habrá que esperar entonces cuál es la situación que se presenta a futuro para este frente político. Vamos a tomar a continuación el tema de las detenciones que se han producido en las últimas horas. Claros y Cucho han sido detenidos. Restan por ser capturados Santos y Quintana. La situación para estos dirigentes del evismo es bastante comprometida porque los van a procesar por terrorismo. Son instituciones del Estado quienes se constituyen en parte denunciante y creyente.
Tenemos el Ministerio de Justicia, tenemos el Ministerio de Gobierno, tenemos la Procuraduría General del Estado, quienes de una u otra manera han coadyuvado y han presentado diferentes denuncias, en este caso en el cual se han procedido a realizar y dar cumplimiento a resoluciones y mandamientos de aprehensión. Es una comisión de fiscales que ha conformado el fiscal departamental de La Paz, llevando adelante esta investigación en la cual ellos seguramente, en base a los informes policiales, a través de la comisión de policías que se tiene también dentro de este proceso por los delitos de terrorismo y otros, ellos han resuelto en su momento ya, reitero, emitir una resolución de aprehensión, la cual se ha dado cumplimiento, se continúa trabajando. Hay 2 personas en este momento que han sido ya aprehendidas el día de ayer, van a ser imputadas y puestas ante el juez cautelar. Nosotros vamos a ser objetivos, no podemos estar investigando el mismo hecho en diferentes procesos penales. Para eso es que se ha llevado una investigación exhaustiva, responsable y objetiva por parte de los fiscales constituidos en comisión en el Departamento de La Paz. Los tipos penales son denunciados por las instituciones que mencioné: instigación pública a delinquir, terrorismo, entre los principales. A propósito de este tema, aquí los detalles. La policía boliviana descubrió armas y municiones de guerra en el domicilio de Ramiro Cucho. Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, ha confirmado que tanto Cucho como Humberto Claros están siendo investigados por terrorismo. Producto de las actividades protagonizadas por estas personas, se ha sufrido no solamente un impacto social y económico, sino que los señores Humberto Claros y Ramiro Cucho han sido identificados como líderes de estas movilizaciones que desde la perspectiva del Ministerio Público y del gobierno son delictivas, y es por ello que enfrentan sindicaciones de terrorismo, acción delictiva y daños a los bienes del Estado. Esas acusaciones no son solamente argumentos esgrimidos por la policía boliviana, sino que han sido valorados por el Ministerio Público, y es así que el Juzgado Primero Anticorrupción ha emitido mandamientos de allanamiento, los cuales se han ejecutado ayer, en los cuales se ha logrado establecer, por lo menos en el domicilio del señor Cucho, la existencia de armamento y munición de guerra, lo que indudablemente tiene que ser explicado en las siguientes horas. Vale la pena reiterar que estos 24 días de bloqueo han generado, vuelvo y repito, no solamente el luto de la familia boliviana, sino que han provocado desabastecimiento e incremento en la canasta familiar. Bien, el señor director nacional de la FELCC me ha hecho conocer las acciones que se han efectuado en el curso de la noche, producto de los cuales se han ejecutado 6 allanamientos a nivel nacional, 2 de ellos ubicados en la zona de Sopocachi, en la Fernando Guacharia, en la Presbítero Medina, y otro en la zona de San Pedro de Sorata, que es en el municipio de la ciudad de La Paz, 2 en la ciudad de Potosí y otro en el departamento de Santa Cruz, en los cuales se ha buscado a estas personas que ustedes han mencionado sin resultados positivos. En función a todo aquello, entonces, la situación de estos, en su momento, voceros altisonantes de la protesta, pues es bastante comprometida. Sobre todo Santos y Cucho fueron pero muy agresivos en función a las palabras que utilizaron para referirse al actual régimen, ¿no es cierto? Bueno, ahora tendrán, entre comillas, que responder por estas cuestiones. Con todo, fíjese usted que el ministro de Obras Públicas le ha dicho a Ramón Quintana, y vamos a emplear sus palabras, que no sea cobarde y que se presente ante la justicia. Señor Quintana debería de presentarse ante la justicia, porque él pidió sangre y muerte en los bloqueos. Él pidió mediante la prensa. Y si hay sangre y hay muertos, decía él, el gobierno se cae, decía. Estaba hablando de un golpe de Estado. Pero, obviamente, como es un cobarde total, va a desaparecer como desapareció también en el golpe de Estado de la señora Áñez. El primero que se fue a una embajada fue el señor Quintana. Y de esa gente ha estado rodeado siempre
Evo Morales, de esa gente que destila odio. ¿Por qué tanta confrontación, señor Quintana? ¿Por qué tanto luto y dolor quiere que llegue a Bolivia? Y tras la aprehensión de dirigentes en las últimas horas, se ha pronunciado el diputado evista Renan Cabezas, quien afirma que pedir el acortamiento del mandato de Luis Arce no es un delito. Estas fueron sus declaraciones. Tras la aprehensión de 2 dirigentes del movimiento al socialismo afín Evo Morales, el diputado Renan Cabezas denunció persecución política contra dirigentes de la facción evista. Asimismo, cuestionó el allanamiento del domicilio del exministro Juan Ramón Quintana y observa montajes de casos contra evistas. En el país no hay Estado social de derecho. Se ha implementado un modelo autoritario, un sistema que persigue a todo aquel que hace uso de sus derechos fundamentales. En el país no hay Estado social de derecho y el mundo tiene que saber. Por eso detienen dirigentes sociales, por eso encarcelan montándoles casos a varios ciudadanos que solo han pedido que en el país haya gobierno. Pero el pedir acortamiento de mandato no es un delito, es una expresión libre de cada ciudadano, es parte de nuestros derechos. Eso siempre ha habido. Desde la fundación de la República hasta el momento hay ciudadanos que piden por muchos motivos el acortamiento, elecciones, su desacuerdo con el gobierno. El gobierno, en vez de responder de forma torpe, de forma deshonesta, tiene que resolver los conflictos de la ciudadanía. Nadie protesta sin motivo. El dirigente del bloque evista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia fue aprehendido en Quillacollo, Cochabamba, mientras que Cucho, el líder de la facción del Consejo Nacional de Aglios y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, fue detenido en Potosí. Es probable que pedir el acortamiento de mandato no sea un delito, pero es un delito bloquear a todo un país por cuestiones personales. Pregunta, ¿es un delito que se haya acabado con empresas, con la economía de las familias, que se haya comprometido a una población que ha salido en algún caso a bloquear y luego ha sido dejada aislada? ¿Es esto un delito? ¿Es un delito poner cazabobos, lanzar dinamita? Bueno, esas son las cuestiones que de repente sí se van a tener que juzgar. Entre tanto, fíjese usted que se ha conocido que el secretario de Defensa e Industrialización de la CSUTV, Gary García, ha asegurado que solicitará a la Fiscalía y al Ministerio Público la investigación y sanción por los hechos que se han suscitado hace algunos días en el país. Sí, vemos nuevamente que la justicia está aceptando precedencia. Nuevamente, aquellos actores políticos tienen que pagar sobre toda esta circunstancia que nos ha ido estrangulando como departamento de Cochabamba. Mi persona como departamento de Cochabamba ha visto lo que ha sufrido mi gente, la producción que se ha echado a perder. Son más de 30 millones de bolivianos que las familias no van a poder recuperar. Y ante eso se ha querido de jugar con la vida de nuestros hermanos, nuevamente utilizando bombas molotov, utilizando armamento. Ha habido sedición, ha habido gente que ha venido vandálica, pagada a tratar de generar esa zozobra. Nuevamente, de la misma boca de esos voceros del señor Evo Morales, además de que se ha indicado cuánto le cobraban y cómo sostenían estos bloqueos. Nuevamente hay que averiguar quién es el principal financiador y nuevamente vamos a pedir al Tribunal Supremo Electoral que se revise nuestra cuenta del instrumento político MAS y PSP. Y acerca de la coyuntura política que se vive en el país, hay más repercusiones. Esta vez se ha pronunciado Ángelo Céspedes, quien es diputado nacional, e indica que Bolivia vive como en el tiempo de la dictadura, con las detenciones ilegales a dirigentes. Escuchemos lo que dijo. Hoy día estamos en 2024, donde se deberían de respetar la democracia. Hemos elegido un gobierno con el voto del pueblo, con el voto de los campesinos, indígenas, bartolinas, interculturales. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Este gobierno traidor,
un gobierno que se manchó las manos de sangre como en los tiempos de dictaduras. Hemos visto primero que quisieron asesinar a Evo Morales Ayma, presidente del MAS-IPCP. ¿Quiénes? Personas de civil en vehículos sin placa, de chores, de chinela. ¿Quiénes detuvieron el día de ayer a Humberto Claros? Policías de civiles, de chores, de bermuda, en vehículos sin placa. ¿Acaso eso es actuar bajo derecho? ¿Acaso eso es actuar en democracia respetando la Constitución? Les pido a los policías que si van a hacer un allanamiento, van a hacer una detención, que se identifiquen cuál es su miedo. ¿Cuál es su miedo de andar con su polera de policía o su camisa de policía? Debería ser un honor para ustedes andar así. Pero están andando peor que pandilleros, a la escondida, a las oscuranas, agarrando como si fueran terroristas, mis hermanos. Como si fueran narcotraficantes, mis hermanos, así lo están agarrando. Eso no es democracia. Luis Arce Catacora, respete la Constitución Política del Estado, respete el Código Penal, el procedimiento penal. Sé que siguen habiendo las detenciones injustificadas. Luis Arce Catacora nunca quiso diálogo, por lo visto, creo que convocaron a la mesa de diálogo. Aquí hay un responsable, el defensor del pueblo. No queremos pensar que el defensor del pueblo se hubiera prestado a convocar a una mesa de diálogo para que vayan los dirigentes, para que se desarticulen las marchas y de esa manera empezar a detener. Si estos políticos como Ángelo Céspedes, por ejemplo, consideran que se está cometiendo alguna suerte de delito, que si consideran que se están vulnerando los derechos de estos dirigentes detenidos, pues tienen todas las posibilidades de presentar algunos recursos, como se conoce antiguamente, ¿no? Estos amparos que suelen presentarse en estos casos. ¿Por qué no lo están haciendo? Esa es la pregunta. Ahora, ¿quién está defendiendo a Cucho? ¿Quién está defendiendo a Claros? ¿Quién va a defender a Quintana? ¿Quién lo va a hacer con Ponciano Santos? Bueno, de repente ellos van a tener que correr con los gastos de representación de un abogado, ¿no es cierto? Entre tanto, fíjese usted que Ponciano Santos se ha declarado en la clandestinidad. Cuando se estaban produciendo los bloqueos, apareció muy valiente ante los medios de comunicación. Es entonces uno de los dirigentes más buscados hoy por hoy por la policía. Se han ejecutado conjuntamente con personal de la DLCC de la División Anticorrupción diferentes allanamientos en la zona norte de la ciudad, más específicamente por la zona de Valle Sánchez. Es decir, se han ejecutado estas órdenes que vienen por una parte judicialmente por los órganos competentes de la ciudad de La Paz y por otra parte la Comisión de Fiscales también que investiga en la ciudad de La Paz. Por lo tanto, los resultados o elementos que se hubiesen recolectado en estos allanamientos, fruto de una cooperación directa en la cual la Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha tenido participación activa conjuntamente con funcionarios policiales, también de la Unidad Anticorrupción de este distrito de Santa Cruz, lo hemos realizado en el marco de la cooperación directa a efectos de poder viabilizar, cooperar y recolectar todos los elementos que les permitan a esa Comisión de Fiscales de la Ciudad de La Paz contar con mayores elementos en el caso denominado terrorismo que llevan a cabo con jurisdicción y competencia en la Ciudad de La Paz. Hay varias informaciones, hipótesis que se tienen con relación a diferentes actores o en todo caso personas que hubiesen sido autores materiales o intelectuales de estos hechos. La investigación está radicada, reitero, en la ciudad de La Paz y será el fiscal seguramente de esa comisión quien les puede proporcionar mayores datos concernientes a la responsabilidad y el avance de las mismas investigaciones. Los inmuebles, se han hecho representaciones, han ingresado a los inmuebles y el resultado de los allanamientos se han hecho conocer de manera inmediata, también vía cooperación, a la Comisión de Fiscales, vía Fiscalías Departamentales de ambos distritos, tanto de Santa Cruz como de La Paz. Por lo tanto, esas representaciones y esas también respuestas van a estar consolidadas en los cuadernos de investigación respectivos. Por su parte, y respecto a esto, Ponciano Santos se ha declarado en la clandestinidad y llama a los evistas a organizarse. Ponciano Santos, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se declaró este jueves en la clandestinidad. Actualmente
Actualmente se encuentra refugiado en el trópico de Cochabamba y ya tiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, alzamiento armado en contra de la seguridad y la soberanía del Estado. Santos dijo que está a buen resguardo para evitar ser aprehendido. Por otro lado, Ponciano llamó a otros dirigentes evistas a unirse, organizarse y prepararse para pelear las necesidades del pueblo. Anunció que no lo van a callar o intimidar. El miércoles, la policía activó un plan para aprender a la cúpula evista responsable del bloqueo de 24 días que dejó pérdidas millonarias al país. Ponciano Santos es uno de los dirigentes que conforma el pacto de unidad afín al expresidente Evo Morales, cúpula que sufrió 2 bajas con las detenciones de Ramiro Cucho del CONAMAC y Humberto Claros de la CB. Actualmente, Santos debe responder por 2 procesos, uno por las injurias en contra de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa, y otro por terrorismo y alzamiento armado iniciado ante la justicia por parte de la Procuraduría General del Estado. Vamos a cambiar de tema. Hablemos de las elecciones judiciales que también se han convertido ya muy polémicas, habida cuenta de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Fíjese usted que algunos de estos magistrados, sobre todo en esos 5 distritos, se van a quedar por lo menos hasta 2027 en el cargo. Bueno, eso podría explicar por qué fallan de esta manera, ¿no es cierto? Con todo, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido continuar con este proceso, aunque sea de manera parcial. Ya el Tribunal Constitucional ha dictado y ha dicho, y es orden de cumplimiento, no hay dónde perderse, y creo que el Tribunal Supremo Electoral ha indicado de que las elecciones serán parcialmente. Creo que asumimos, porque nosotros, a pesar de todo esto, problema, el tema judicial, nosotros hemos cumplido como diputados, seguramente en la Asamblea, en aquel entonces, y creo que las elecciones que se van a llevar parcialmente, nosotros estaríamos ya viendo de qué manera nosotros vamos a ir trabajando en el departamento, ¿ya? Porque decir que ahora ni siquiera la Cámara de Diputados no ha podido, no hemos podido llegar todavía a un consenso en las comisiones, los comités todavía. Entonces, que la Asamblea, perdón, el Senado que haya hecho una ley y que no la pasen, creo que no va a surtir su curso, y pues creo que la que vamos a acatar acá, donde ha indicado el Tribunal Constitucional, ha observado a diferentes departamentos que no tendrán elecciones judiciales y se llevarán parcialmente. Y así ha asumido el Tribunal Constitucional, entonces yo creo que ese es el camino que se va a dar. Y también se pronuncian desde la oposición. Esta vez Comunidad Ciudadana exige también garantizar las elecciones judiciales en el país. Estas fueron las declaraciones de Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana. Están secundando el plan de la dictadura de Arce Catacora. El próximo año, con estos 5 magistrados autoprorrogados y que van a tener el barniz de la elección de los otros magistrados para quedarse 6 años más, van a tomar todas las decisiones a favor de Luis Arce y del MAS, que ya está derrotado electoralmente. Eso es lo que quiere hacer Luis Arce, y a eso se está prestando el Tribunal Supremo Electoral. Entonces déjense de pretextos, vocales del Tribunal Supremo Electoral, asuman su condición de cuarto poder del Estado. Antes de todos estos recursos judiciales que se presentaron, el proceso se había estancado en la designación de jurados electorales. Bueno, desde ese punto entonces se están retomando estas actividades en esos 4 distritos donde sí va a existir votación. Por supuesto, esto conlleva un nivel de capacitación. A 30 días del proceso electoral, el órgano electoral ya ha empezado con la impresión de papeletas clasificadas en la circunscripción nacional para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, y en los 9 departamentos donde la sentencia hubiera determinado que solo van a votar para el Tribunal Supremo de Justicia, lo estamos haciendo de esa manera. El departamento del Beni, por ejemplo, solo va a emitir el voto en circunscripción nacional, teniendo en cuenta que el voto por el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional ha quedado sin efecto. Entonces estamos tomando esos recaudos. También ha habido ciudadanos que han sido inhabilitados, ha habido un candidato que ha fallecido. Todos esos recaudos estamos tomando para que en las papeletas de votación estén presentes estas determinaciones que hemos asumido. En estos últimos 30 días estamos haciendo una estrategia comunicacional para que los ciudadanos estén en realidad con un voto informado, es decir, tengan conocimiento de las capacidades que tienen los candidatos en esta difusión de mérito.
Y el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba refuerza información sobre las elecciones judiciales con puntos fijos y móviles. El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba instaló 4 puntos de información en los municipios de Quillacollo, Sacaba y Cercado y movilizó brigadas en el sector de Valle Alto y la zona andina del departamento, con la misión de informar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre las elecciones judiciales 2024 que se realizarán el próximo 15 de diciembre. Los puntos fijos y las brigadas móviles vienen a reforzar el proceso de información que emprendió el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. El objetivo es informar sobre las diversas formas de democracia que existen en el país, la naturaleza del proceso electoral, el procedimiento para la votación, el llenado de las actas, las medidas de seguridad implementadas durante todo el proceso, entre otros. En Cochabamba se instalaron 4 puntos fijos de información en lugares estratégicos: Plaza Bolívar en Quillacollo, Plaza 6 de Agosto en Sacaba, la estación antigua del tren y el Paseo Autonómico de la Universidad Mayor de San Simón. Se prevé que en los siguientes días se habiliten más puntos fijos de información en las zonas urbanas y municipios intermedios, además de continuar con la movilización de las brigadas informativas que recorrerán las zonas rurales. Este 15 de diciembre, Bolivia elegirá en la circunscripción nacional a 10 magistrados para el Tribunal Agroambiental, entre titulares y suplentes, 6 del Consejo de la Magistratura, y en circunscripciones departamentales a 2 magistrados, al Tribunal Supremo Electoral y 2 al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y hace 5 años, Bolivia continuaba altamente convulsionada. Ustedes recordarán que hubo movilizaciones en el trópico de Cochabamba de cocaleros que amenazaban con ingresar incluso a la ciudad de Cochabamba, cercado, como dicen los bayunos. En ese sentido se produjo una acción militar, policial, ¿no es cierto?, que tuvo un saldo lamentable de varias personas fallecidas. Hasta ahora los hechos son investigados. A 5 años de esa masacre no se ha identificado hasta el momento plenamente, ¿no es cierto?, a quienes son los verdaderos responsables sobre esos sucesos. Se recuerda de esta manera entonces esos luctuosos hechos. Lo que debía el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Sentencia de la localidad de Sacaba, es señalar inmediatamente fecha y hora para la celebración del juicio oral. Lo que en el presente caso no ha ocurrido, más al contrario, se está dilatando demasiado. Existe politización por parte del Ministerio de Justicia. En diferentes oportunidades se expresó el exministro Lima de que este sería un proceso armado y el capricho del expresidente Evo Morales, lo cual no es real. Las víctimas existen, la masacre ha existido, han existido muertes. Y eso no es un capricho de una persona, esto tiene que ser juzgado. Ya han transcurrido tantos años para que estas personas puedan encontrar justicia. Y encima de la autoridad llamada por ley para impulsar este proceso, renuncia. Y nosotros convencidos de que posiblemente el nuevo ministro de Justicia podía haber generado nuevo escenario para que se dé la celeridad, el impulso procesal necesario, no ha ocurrido. Más al contrario, existe demasiada injerencia por parte del gobierno para que este proceso no continúe, no se llegue a una verdad, no se le otorgue a la víctima, a las víctimas de la masacre, justicia, que es lo que piden, lo que anhelan, lo que exigen las víctimas, pero no se ha conseguido eso. Más al contrario, ahora el proceso está paralizado por un obstáculo que han generado también los miembros del Tribunal de Sentencia, solicitando se notifique al exministro de gobierno del gobierno de Áñez para que se le notifique en estado. Nos vamos ahora a una pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar vamos a hablar de temas económicos en el país. Muchos de ellos preocupan. Efectivamente, tendremos esas informaciones y más. Ya volvemos.
Retornamos con más información aquí en su noticiero 24 horas. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos con temas económicos en el país. El presidente de Estado, Luis Arce Catacora, atribuye el daño económico a los bloqueos y asegura que se van a normalizar los precios y también el combustible. Hoy, hermanas, hermanos, vivimos situaciones difíciles. Enfrentamos un bloqueo de 24 días, pero no fue el único bloqueo. En enero, febrero de este año también enfrentamos un bloqueo de 17 días. Vimos una marcha por intereses personales y lamentablemente, hermanas, hermanos, hubo un daño económico que todos lo estamos sufriendo. Pero el pueblo boliviano debe estar absolutamente seguro. Esos bloqueos no ayudan. Y ahí valoramos la sabiduría de nuestros hermanos de la Tupac Katari, que entendiendo dónde está el verdadero enemigo y entendiendo el papel que cumple un dirigente, así como lo hizo Tupac Katari en su momento, en 1781, nuestros hermanos de la Tupac también entendieron que el bloqueo que se planteaba no es lo que se requiere en el país. Nosotros necesitamos trabajar, hermanas, hermanos. El pueblo necesita paz, tranquilidad, necesita certidumbre. La violencia no es el camino. El camino para salir adelante, hermanas, hermanos, es pues la unidad de nuestro pueblo boliviano, es la unidad de nuestras organizaciones sociales. Sobre esta determinación del gobierno de liberar la comercialización, la importación de diésel fundamentalmente a territorio nacional, no todas son buenas noticias porque no todos van a poder acceder a este combustible que va a ser mucho más caro. Fíjese usted que en 2023-24 se han requerido 2.000 millones de dólares para comprar carburantes. Se pierden 600 millones de dólares por el contrabando que sale de esta compra. Así que fíjese usted también que se ha señalado que el gobierno se ahorraría $1 millón, el Estado se ahorraría $1 millón. Haga usted entonces las sumas y restas y vea los beneficios. ¿Pero qué significa esta importación? Esta importación significa que el precio va a ser en el marco de la libre empresa, oferta y demanda. Y es posible que tengamos precios altos, pero con el importante tema que va a haber diésel y a cualquier precio es bienvenido. Yo creo que el precio que se va a estipular en el mercado será 8 o 9 bolivianos. Ahora es importante continuar con la subvención para los sectores de transportes, para el sector de uso del diario vivir en las diferentes ciudades. Se estima aproximadamente $1 millón de ahorro si es que la importación va a cubrir los sectores de gran necesidad como agricultura, minería. De esa manera va a mermar la demanda para el diésel subvencionado. Y ante la crisis de los carburantes que se vive en el país, esta vez los camioneros que esperan combustible bloquean las avenidas en Santa Cruz de la Sierra. Esto exigiendo a YPFB pueda distribuir el carburante a los surtidores. El transporte pesado acá está unido un día más, como siempre, somos los forjadores de este país, lo que tenemos que exportar. Mirá, estamos aquí con camión frigorífico, está con carne, está con soya, y así sucesivamente hay más de 110 camiones acá. El otro punto de bloqueo está más allá, y por lo cual la petición que tenemos nosotros como transporte pesado es combustible. Aquí no llegó hace una semana, estamos sufriendo las inclemencias del tiempo. Estamos sufriendo robos, muchos se han quedado sin llanta de auxilio, sin cableado, sin sensores.
Por lo tanto, decidimos hacer una presión para que las autoridades tengan en cuenta que necesitamos para mover nuestras movilidades y para entregar la carga a diferentes departamentos y internacional mismo. Por eso estamos aquí. Y vamos a estar hasta el momento que que nos provean el diésel para movernos nuestras movilidades. Prácticamente desde cuando ha escaseado el combustible estamos haciendo fila 4 días. Fíjese usted que hay distintas industrias en el país, distintas actividades económicas en Bolivia. Le pongo un ejemplo, el de los farmacéuticos. No pueden traer medicina, pese a que hay facilidades ahora para la importación de fármacos a Bolivia, en términos de aranceles inclusive, no pueden traer los mismos a Bolivia porque no tienen dólares. Entonces, ¿de dónde van a sacar dólares los empresarios para traer miles y miles de litros de diésel? Muchos de ellos sí tienen dinero fuera del país. Tal vez pueden aprovechar esas circunstancias para comprar esos carburantes y comercializar, hacer negocio con aquello aquí en Bolivia, pero la situación es bastante compleja. Con todo, en la CAO están celebrando esta determinación. La postura del Estado, del gobierno es buena, creo que es el camino a seguir, donde podamos discutir los temas, donde podamos sentarnos y darle solución a una emergencia nacional como es la falta de combustible, ¿no? Sabemos muy bien que la propuesta de nosotros, del sector productivo, es un sistema mixto, donde funcione toda la parte de importación con subvención desde el Estado, pero también permita que los privados puedan importar y comercializar todo este producto que tanto lo necesitamos. Nosotros como sector productivo lo que necesitamos es diésel. Sin diésel no vamos a poder garantizar toda esta cadena alimenticia que necesita el país. En este momento todos los técnicos del sector productivo están analizando el decreto. Esto ha pasado el día de anoche y mañana a las 4 de la tarde vamos a estar junto al Estado, junto al presidente y todos sus ministros para que veamos esta reglamentación. Creemos que esta reglamentación es importante, creemos que tenemos que acortar los plazos. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia, estamos en una necesidad donde el productor agropecuario necesita una solución inmediata. Y en cuanto al ahorro en subvención de combustibles, esto va a depender de la inversión privada. Esto es lo que afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. ¿Cuánto de subvención nos va a ahorrar este decreto para la comercialización de combustible? Pues eso va a depender definitivamente de cuánto capital, cuántos recursos va a poner el sector privado para la importación de combustible. No podemos decir, nos va a ahorrar en tanto, depende de la iniciativa privada, que esa pregunta habría que trasladarla al sector privado, pues ellos han solicitado esta libre importación o esta importación y esta comercialización en el mercado interno, y ellos tendrán que responder de cuánto y de qué magnitud ellos están considerando poner para traer estos combustibles al país. En relación al plan de reactivación de la economía, ya el gobierno nacional ha puesto ya un plan para el suministro de combustible. Ya han ido disminuyendo las filas, los surtidores en gasolina, y obviamente en diésel, como son unidades más grandes, bueno, también va a ir disminuyendo paulatinamente. Aquí puede surgir otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Van a competir los empresarios privados con el gobierno en términos del precio de estos carburantes? Fíjese usted que el gobierno compra diésel caro y lo vende barato en Bolivia. ¿Van a traer diésel caro los empresarios y van a tratar de venderlo más caro? Fíjese que estas cuestiones son, ¿no es cierto?, muy desniveladas. En ese sentido, entonces, aquí la libre importación va a jugar su rol. Como dicen los mismos empresarios, ¿no es cierto?, va a tener un evento muy importante el mercado, la libre oferta y demanda. Entre tanto, se habla de un gasolinazo encubierto, pero en la realidad, fíjese usted que es poco el efecto que va a tener o la incidencia que tendría en la economía nacional.
Porque yo, por ejemplo, a mi pueblo, a Teoponte, pagaba 100 bolivianos. Ahora con la libre importación y comercialización de combustibles, seguramente voy a pagar 300 bolivianos porque están diciendo ayer, balbuceó el presidente de Yacimientos, van a traer por $1. Y el empresario privado no va a dar subvención, tiene con utilidad. Seguramente vamos a comprar a $11. El dólar paralelo ahorita creo que está por 11 bolivianos. Entonces vamos a pagar 14 bolivianos por litro. Entonces yo a mi pueblo de Teoponte voy a llegar con 300, que hasta este momento llegaba con 100 bolivianos. Entonces eso va a significar que la carestía económica en el país va a ser peor. ¿Cubierto, senador? Definitivamente, ni siquiera encubierto, es un directo, es un decreto que está liberando. Seguimos con la información en temas económicos. Desde el gobierno central garantizan la siembra de verano con la normalización de la venta de diésel. En ese sentido, también garantizan la seguridad alimentaria para la próxima gestión, descartando que exista algún incremento en los productos de la canasta familiar para el siguiente año. Estas son las declaraciones del ex viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Molinero. Más que todo, hoy ha manifestado nuestro hermano presidente Lucho el tema del combustible, más que todo del diésel, justamente que estamos ingresando a la siembra más grande, que es la campaña de verano, va a ser garantizada. Entonces queremos decirle al sector productor de que todo aquel productor que necesita combustible para la siembra de esta campaña grande se va a garantizar, se va a normalizar, y así que no va a haber ningún problema, se va más que todo garantizar la seguridad alimentaria de la gestión que viene. Y para estos 2 últimos meses tenemos también garantizado mucha producción, hay suficiente producción agropecuaria, más que todo si hablamos de toda la canasta familiar en productos agropecuarios como son verduras, hortalizas, tubérculos y entre otros. No ha subido de precio, siempre ha estado estable y son más bajos en el mercado, y es gracias a la inversión pública que ha hecho nuestro presidente Lucho a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a trabajar más que todo en el campo, incrementar, duplicar, triplicar los rendimientos. Es por eso que no vamos a tener ninguna dificultad en productos agropecuarios. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de las consecuencias de la escasez de gasolina y diésel. Y también hablaremos de alimentos y otros asuntos de mucho interés. Ya volvemos con esta información y mucho más. No se vayan. Seguimos con la información en esta entrega del noticiero 24 horas. Gracias por permanecer con nosotros en esta noche. Vamos con las noticias. Debido a la falta de diésel, resaltan que hace un mes exactamente ya se paralizaron los trabajos de mantenimiento, limpieza de desagües y otros, por lo que estas últimas lluvias solo están atendiendo emergencias, ya que el abastecimiento de diésel se tarda hasta 3 días y solo sostiene el trabajo de media jornada. Aquí los detalles. Mire, lamentablemente ya no estamos realizando el trabajo de acuerdo al cronograma, debido a que no hay combustible. Nuestras maquinarias pesadas trabajan con diésel, ¿no? Entonces ya no estamos trabajando, ¿no? Hace un mes que ya hemos paralizado, ¿no? Además de eso, cargamos para casos de emergencia, ¿no? Y estamos 3 días en el surtidor. Recién nos provisionamos, ¿no? Y apenas unos 120 litros que abastece para media mañana, ¿no? Porque al día gastan nuestras maquinarias alrededor de 180 a 200 litros por máquina, ¿no? La topadora, la tornamesa, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que no estamos cumpliendo. Igualmente en los sumideros y bocas de tormenta. ¿Por qué no estamos interviniendo? Es debido de que una vez tenemos mano de obra, limpiamos, y ¿qué tiene que recoger? Igual tiene que recoger maquinaria pesada, ¿no? La volqueta más. Entonces, nosotros no podemos dejar a ese lugar ese material que se ha hecho la limpieza, ¿no? Que se ha acumulado, ¿no? Y es por ese motivo estamos trabajando en lugares más críticos, como se podría decir, como de emergencia. Estamos interviniendo casi todo en la ciudad del Alto.
Las autoridades municipales, sobre todo de La Paz y el Alto, deberán ser muy cuidadosas en torno a cómo están manejando el recojo de basura. ¿Qué es lo que están haciendo en previsión a las lluvias, que es muy posible vuelvan a ser intensas? El decir que no hay diésel para el recojo de basura o para alguna otra obra es muy peligroso, porque si se descuidan estas tareas, créame que pueden costar vidas de bolivianos, de paceños o de alteños. Así que habrá que tener mucho cuidado. Las quemas que se han registrado en Bolivia han reabierto una vez más, aunque sin muchos frutos, el debate sobre las quemas forestales, la contaminación que genera al medio ambiente. Es entonces ya un problema latente, sobre todo este aspecto también, el de la contaminación ambiental. Se espera contar con una plataforma que mida la calidad, por ejemplo, del ambiente. El país es posible generar un valor. El valor es la intención de conservar, forestar, reforestar, ¿no? Y es una apertura a esta manera de generar valor para el país. Que se ha hablado de una estimación de unos 5.000 millones, pero de dólares, ¿no? Pero primeramente, repito, es importante generar esta cuantificación precisa. No estamos atados a ninguna empresa en específico. Por eso, cuando ha habido un acercamiento, siempre hemos manifestado de que esto no implica una exclusividad, sino más bien un proceso del cual el país tiene que ver cuál es la mejor manera y plataforma tecnológica para medir este tipo de emisión de CO2. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información. Vamos a hablar de deporte, algo que esperan muchos. El transporte está asegurado. 30 buses municipales estarán disponibles este próximo martes para el partido de Bolivia-Paraguay. La idea es que somos dos instituciones públicas y estamos coordinando en pro de darle un beneficio a la población. El teleférico ya está abierto desde las 6:30 de la mañana, como todos los días, y está esperando a nuestros usuarios para brindarle un servicio de calidad. Y ese servicio de calidad también se va a transmitir y lo van a recibir en los buses municipales del Alto. Es una buena oportunidad para ver que realmente se le brinda un servicio de calidad a todos nuestros usuarios. Claro que sí, los resultados son los que nos marcan la diferencia. En un día promedio, la línea azul transporta 28.800 pasajeros más o menos. El día del partido hemos transportado cerca de 40.000 pasajeros. Entonces sí hay un importante crecimiento, ¿no? A la población le gusta el servicio de calidad y lo tienen estas empresas. Invitamos a toda la población, sepan que el servicio de transporte público está a su disposición, que los trae hasta la puerta de, bueno, en este caso el teleférico, y luego los llevan hasta la puerta del estadio. Vamos, apoyemos a la selección, que estamos en un súper momento y nos vamos al Mundial. Y a continuación tenemos para todos ustedes una entrevista generada en nuestro departamento de prensa que habla sobre esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Veamos. Buenas noches, Isabel, ¿cómo está? Y a través, por medio de comunicación de tu programa, saludamos a toda la población boliviana. Y bueno, pues con novedades, el día de ayer hemos aperturado ya los sobres de las empresas que han postulado al sello, empresa comprometida con una vida libre de violencia contra las mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia. Te comento que esto se está realizando en cumplimiento al Decreto Supremo 4779, que ha sido promulgado por el presidente Arce. Y bueno, en esta ocasión, pues te comento que tenemos un aproximado de 15 empresas quienes han ido postulando entre empresas públicas y privadas para adquirir a este sello. Tenemos en 3 categorías, una sello oro, el sello plata y el sello bronce. Bueno, están en el proceso de evaluación para también ya tener las empresas ganadoras. Y sin duda este programa impulsado por el Ministerio de
justicia a través también de nuestro gobierno nacional para garantizarnos a todas las mujeres en diferentes tipos de empresas públicas o privadas una vida libre de violencia, sin duda. Es muy importante, sobre todo, viceministra, teniendo en cuenta las lamentables cifras de violencia por las que hemos estado atravesando durante esta gestión. Se ha llevado adelante una primera versión precisamente de lo que es este sello Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia, y esta es una segunda versión. Sin duda, el éxito y sobre todo la responsabilidad social también de las diversas empresas privadas también en este caso, porque sabemos que las públicas de alguna u otra manera siempre van acompañando el tema de la normativa, pero ha sido muy importante la participación y cómo ha evolucionado de esta primera versión que hemos tenido a esta segunda versión. Hay gente, hay empresas mucho más comprometidas con esta lucha. Te comento que la versión primera, es decir, las que han sido premiadas la gestión pasada del 2023, entre el sello oro está Laboratorios IFA S.A. y la Telefónica Celular de Bolivia Telecel S.A., además de Droguería Inti S.A. Ellos han adquirido pues el sello oro. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios de premiación? Es importante saber aquello. Estas empresas privadas han ido realizando dentro de su administración de personal, también en sus propios productos, esta prevención de la violencia. Y además, para generar un entorno saludable laboral, han ido realizando distintos reglamentos, códigos de ética y demás instrumentos que inciden en la prevención de la violencia. En ese sentido, pues, en el sello oro, estas empresas se han ido destacando y han ido adquiriendo la gestión pasada. Por otro lado, te comento que en el sello plata se han destacado la aseguradora, Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A., además de Antena 1 Canal 6 S.R.L., Banco Unión también estuvo ahí, Empresa Estatal de Transportes por Cable Mi Teleférico, y Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM. Entre empresas públicas y privadas, esas son las que han ido adquiriendo el sello plata. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué ganaron? Estas empresas públicas y privadas han realizado una prevención interna y externa también de la violencia. En el sello oro, la única diferencia es que estas empresas, ¿no?, del sello oro, las que adquirieron, además de prevenir, también han realizado implementaciones, proyectos, planes de prevención de manera innovativa. Entonces, eso hace a que ellos hayan ganado el sello oro. En el sello plata, como habíamos dicho, la prevención interna y externa es importante y se ha destacado esos aspectos para estas empresas. Y además del sello plata, también se tiene el sello bronce. ¿En qué consiste? ¿Cuáles fueron las empresas ganadoras en la gestión 2023? Tenemos a Sociedad de Alimentos Procesados Sualpro, SRL, Empresa Ferroviaria Andina S.A. y Flor de Leche SRL y EPFB Andina S.A. ¿Cuál es el criterio que se ha visto para esta calificación? Estas empresas tienen el compromiso y también han ido planteando compromisos de prevenir la violencia en sus empresas, ya sea públicas o privadas. Entonces, al tener ese compromiso y también al destacarse con algunos mecanismos, pues se tiene el sello bronce. Vamos a continuación, información internacional. Luego de esta pausa, vamos a hablar de la situación que está atravesando Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Y también noticias de espectáculo. Los detalles no se los puede perder al volver. No se vaya. Abrimos a continuación entonces nuestro espacio de participación, facilitado por las redes sociales, facilitado por esta línea de WhatsApp 699-55-470. Envíenos un video y díganos quiero reportar.
Informan desde la ciudad del Alto. A través de las siguientes imágenes, choferes del transporte público expresaron su molestia por el bloqueo del transporte pesado que nuevamente se movilizó en la avenida Juan Pablo II, cerca al puente Río Seco, medida que asumieron ante la falta de diésel. Iniciamos este recorrido nacional. Cochabamba reportaron que la empresa encargada de las obras del tren metropolitano realiza trabajos de desvío en la línea amarilla. Por ello pidieron a vehículos y transeúntes circular por rutas alternas. Tenemos información desde todo el país. Santa Cruz reportaron la desaparición de Carla Victoria Camargo, de 19 años de edad. Su familia la busca desde el pasado 11 de noviembre del año en curso. Si usted tiene información, puede comunicarse al número 228-5320. En la información internacional destacamos lo que está sucediendo en Argentina, esta vez no por temas económicos, sino por la situación de la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, quien no podrá ejercer un cargo público de por vida. Además, se ha dicho que le quitaría esa renta vitalicia como expresidenta. Bueno, ella es millonaria, así que no necesita aquello. Vamos a hablar de ese asunto, pero también de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Se ha confirmado a Marco Rubio como secretario de Estado, pero Trump también está nominando a sus allegados. Esto y más en este compacto internacional de las noticias. Los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Trump afronta una legislatura sin oposición viable, con ambas cámaras de mayoría republicana y un Tribunal Supremo conservador. Una victoria republicana en la Cámara de Representantes el miércoles en Arizona y California le dio al Partido Republicano los 218 escaños que conforman la mayoría. El Partido Republicano no tenía el control total de ambas cámaras y la Casa Blanca desde 2018. Acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner en respuesta a la decisión del Ejecutivo de quitarle la jubilación de privilegio. Lo único que te faltaba, Milei, ahora resulta que además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un tribunal de honor para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los expresidentes y expresidenta de la Nación. Y para colmo, un tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a la del Poder Judicial. Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro. A los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho. Y sigue. Y entonces, ¿te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho, pero vos solo me das lástima y vergüenza ajena. Las autoridades sirias reportaron el jueves 15 muertos en bombardeos israelíes. Según afirmó el Ministerio Sirio de Defensa, los ataques ocurrieron en el barrio de Masé, en Damasco, y en la periferia de la capital, y dejaron además 16 heridos, aunque advirtió que el balance podría aumentar. El ejército israelí ha intensificado sus bombardeos en Siria, incluyendo las zonas cercanas a la frontera con Líbano, donde Israel está llevando a cabo una campaña de ataques contra supuestas posiciones del grupo islamista proiraní Hezbollah. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que tiene sede en el Reino Unido, pero cuenta con una amplia red de informantes en el terreno en Siria, dijo que se registró una destrucción masiva de edificios residenciales y un incendio en el lugar de los bombardeos. El lugar de los ataques, el distrito de Masé, alberga las oficinas de la ONU, así como embajadas e instituciones de seguridad sirias. Recientemente ha sido blanco de bombardeos imputados a Israel. Desde el inicio de la guerra civil en 2011 en Siria, Israel ha efectuado cientos de bombardeos contra el ejército sirio, Hezbollah u otros grupos respaldados por Teherán y alineados con el gobierno sirio. Que vivan las familias de todos ustedes. El gobierno de Daniel Ortega expulsó al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, informaron el jueves opositores y medios de prensa en el exilio. Un miembro de la Iglesia Católica de ese país en el exilio confirmó la información a la France Press, indicando que Herrera fue expulsado a Guatemala.
Herrera, de la diócesis de Jinotega, en el norte del país y presidente de la Conferencia Episcopal desde 2021, es el tercer obispo expulsado de Nicaragua luego de Rolando Álvarez, de Matagalpa, e Isidoro Mora, de Ciuna, que estuvieron presos y fueron luego acogidos en Roma. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Según un informe publicado hace 2 semanas por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más desde Costa Rica, más de 50 religiosos fueron desterrados por el gobierno desde 2018. Al menos 74 estuvieron detenidos y se despojó de su nacionalidad a 35 de ellos. El gobierno ha confiscado además propiedades y bienes de organizaciones religiosas. Momento de presentarles las noticias de farándula y también noticias internacionales. El rey Carlos III de Inglaterra cumple 76 años sin mucho que celebrar. Tenemos los detalles, pero también tenemos una buena noticia, sobre todo para los fans de Katy Perry, que está de regreso. Veamos esta información. El rey Carlos III cumplió 76 años el jueves, un año considerado difícil para el monarca. En enero fue hospitalizado por un problema de próstata y al mes siguiente se anunció que padece cáncer, cuya naturaleza no ha sido detallada. Como es tradición en Reino Unido, se dispararon 41 salvas de artillería desde Green Park al mediodía, antes de que sonaran las campanas de la abadía de Westminster y más cañonazos de la Torre de Londres. El rey fue felicitado en las redes sociales por el primer ministro, Keir Starmer, además de su hijo Guillermo y su nuera Catalina. Coincidiendo con su cumpleaños, Carlos III inauguró un centro de distribución de excedentes de alimentos en Londres. El miércoles ofreció una recepción en el Palacio de Buckingham en honor a la industria cinematográfica y televisiva británicas. El monarca retomó sus actividades en abril después de permanecer apartado durante 2 meses debido al cáncer. Katy Perry está más que lista para regresar a México en 2025, y es que en esta ocasión presentará su gira mundial The Lifetime Tour 2025, en la que busca revivir la fórmula que la catapultó a la fama en la década de 2010, por lo que la famosa cantante se presentará en la Arena Ciudad de México el próximo 25 de abril, en la Arena Monterrey el 28 de abril y en la Arena Guadalajara el 1 de mayo. A pesar de que faltan unos meses para ver a esta talentosa estrella, la preventa exclusiva para tarjetas de crédito Banco Azteca ya comenzó este 14 y 15 de noviembre, mientras que la venta general se abrirá hasta el 16 de este mes, por lo que se espera que los boletos se encuentren a la venta en taquilla o en la página de Superboletos. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, podrán ser adquiridos además en tiendas departamentales como Palacio de Hierro, Soriana y en el recinto seleccionado. A continuación, aquí en 24 horas le presentamos el pronóstico del tiempo. Llegamos ya al final de esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Como siempre, les damos las gracias por seguirnos día a día para obtener la información más completa. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, amigos, que descansen. Ha sido un gusto estar en sus pantallas. Nos reencontramos con las noticias en la primera edición. Permiso. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana con mucha más información. Estocada final a las intenciones de reelección de Morales. El TCP volvió a fallar en contra del expresidente. Esta vez le quitó el mando del MAS y se lo entregará a Arce. ¿Es el fin de la historia?
Desconocen la nueva resolución del TCP. En el habitual estilo de levismo, se desconoció otra resolución del Constitucional. Es el segundo fallo del organismo contra Morales. Comenzó el desvance de Comunidad Ciudadana. Rodrigo Paz, senador por Comunidad Ciudadana, decidió alejarse de Carlos Mesa y reagruparse con algunos nuevos y viejos conocidos. Otros seguirán su camino. A la casa de Santos y Quintana, la policía los busca en La Paz y Santa Cruz. Ponciano Santos se declaró en la clandestinidad. Quintana no dejó rastros. Hay orden de captura contra ambos. Los imputarán por terrorismo. Claros y Cucho ya están tras las rejas. En la casa del dirigente potosino encontraron armas y munición de guerra. Libre importación y venta de carburantes no era lo que esperaban. Importar carburantes no es tan fácil como se creía. Los empresarios ponen sus reparos. 5 años de la masacre de Sacaba y Huellani. La asunción al mando de Áñez se salió con sangre. Los juicios por estos hechos prosiguen en la justicia. En noticias internacionales, en Argentina van con todo contra la señora K. Está inhabilitada para volver a presidir el país. Trump organiza su gabinete y nomina a sus allegados.